Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, déjenme decirles, está que arde. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos, y si ya son parte de esta gran familia, me encanta tenerlos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en el mundo del espectáculo, sobre todo en el universo de las celebridades turcas, y no es un nuevo romance, aunque casi podríamos decir que sí es un drama, pero de los que dejan a todos con la boca abierta. Sí, señores, vamos a hablar de Kerem, y de lo que parece ser una explosión que lo ha llevado a decir, al parecer, adiós a Hande. Y no solo eso, también parece que ha tenido unas cuantas palabras bastante fuertes para su manager. Y como sé que a ustedes les encanta estar al tanto de todo el chismecito jugoso, no se muevan, porque vamos a analizar cada detalle, vamos a intentar entender qué pasó exactamente y, como siempre, vamos a dar nuestra opinión sin pelos en la lengua. Pero antes de que se me olvide. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así no se pierden ni un solo vídeo y forman parte de esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. A ver, pongámonos en contexto. Kerem, esa estrella que todos conocemos, famoso por su carisma y su talento, ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente y no precisamente por sus proyectos profesionales. Todo parece indicar que tras una serie de eventos que aún se están desentrañando, ha decidido ponerle punto final a su relación con Hande y ojo, no solo eso, sino que además se ha desahogado de una manera, digamos, intensa con su manager. Las especulaciones están a la orden del día, y las redes sociales son un hervidero de teorías y comentarios, desde los más serios hasta los más, bueno, digamos que creativos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué llevó a Kerem a tomar estas decisiones? ¿Y qué papel jugó su manager en todo este embrollo? Pues agárrense, porque vamos a empezar a desmenuzar todo esto como si fuera una cebolla. Lo primero que hay que entender es que las relaciones, sobre todo las de alto perfil, son un campo minado. La presión mediática, la falta de privacidad y las agendas laborales pueden hacer mella hasta en las relaciones más sólidas. Y parece que esto fue al menos en parte lo que pasó con Kerem y Hande. Se les veía muy enamorados, sí, pero las dinámicas de pareja son complejas, y a veces el amor no es suficiente. Los rumores de discusiones y diferencias se habían estado cocinando a fuego lento en el último tiempo, y ahora, todo parece haber llegado a un punto de no retorno. Pero, ¿qué pasó exactamente para que Kerem decidiera cortar por lo sano? Bueno, aquí es donde empiezan las especulaciones más jugosas. Algunos dicen que hubo un malentendido garrafal, una pelea que traspasó los límites de lo tolerable. Otros hablan de terceras personas involucradas, y otros más, apuntan a las presiones laborales y a la falta de tiempo para cultivar la relación. La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta, y es muy probable que nunca conozcamos la historia completa, pero sí podemos analizar los hechos que han salido a la luz y, sobre todo, las declaraciones de Kerem. Y aquí es donde llegamos al plato fuerte de este vídeo, a la supuesta explosión de Kerem y sus duras palabras hacia su manager. Y es que parece que en medio de este caos emocional, Kerem decidió que su manager no estaba haciendo bien su trabajo. Según las fuentes, el actor se sintió mal aconsejado y traicionado, y no dudó en hacérselo saber de manera muy contundente. Las palabras exactas que utilizó no han trascendido, pero se habla de una conversación telefónica bastante subida de tono, con reproches y acusaciones de por medio. Algunos dicen que Kerem culpó a su manager de no haber sabido manejar la situación con Hande, de haberle empujado a decisiones que ahora lamenta, e incluso de haberle ocultado información relevante. Otros sugieren que el enfado de Kerem iba más allá de la relación con Hande, y que tenía que ver con la gestión de su carrera, la elección de proyectos y la falta de oportunidades. La verdad es que es difícil saber qué hay de cierto en todo esto, pero lo que sí es evidente es que la relación entre Kerem y su manager se ha tensado hasta el punto de que muchos especulan que esta podría ser la gota que derramó el vaso. Y es que las relaciones laborales en el mundo del espectáculo son, a veces, tan complicadas y delicadas como las relaciones personales. La confianza, la lealtad y la comunicación son fundamentales, y cuando alguna de estas piezas falla, todo puede venirse abajo. En este caso, parece que la relación entre Kerem y su manager ha llegado a un punto crítico, y no sería sorprendente que en los próximos días veamos un cambio en la gestión de su carrera.
Pero volviendo al tema central, a la ruptura con Ande, es importante entender que las separaciones nunca son fáciles, y mucho menos cuando se producen bajo la lupa de los medios de comunicación. Las emociones están a flor de piel, los sentimientos se entrelazan, y la confusión puede ser la protagonista de la historia. En el caso de Kerem, parece que la ruptura lo ha afectado de manera profunda, y este enfado con su manager podría ser una manifestación de ese dolor y esa frustración. Y es que a veces, cuando las cosas no van bien en nuestra vida personal, tendemos a buscar culpables, a proyectar nuestra rabia en los demás, y es muy fácil que la persona más cercana, que en este caso sería su manager, se convierta en el blanco de nuestra ira. Pero, ¿es justo culpar al manager de los problemas de pareja de Kerem? La respuesta es un rotundo no. El manager, en teoría, tiene la función de guiar la carrera de un artista, de buscarle oportunidades, de negociar contratos y de proteger su imagen pública, pero no es un terapeuta ni un consejero sentimental. Culparle de los problemas de pareja de Kerem es como mínimo injusto, y seguramente es una manifestación más del malestar que está sintiendo el actor. Y es que a veces necesitamos desahogarnos, necesitamos encontrar un culpable para entender lo que está pasando, pero lo importante es no dejarnos llevar por la rabia y la frustración, y aprender de nuestros errores para no repetirlos en el futuro. Y hablando de errores, creo que todos hemos aprendido, al menos a través de este drama ajeno, lo importante que es cuidar nuestras relaciones personales y laborales. El mundo de las celebridades, aunque nos parezca fascinante y glamuroso, también tiene sus sombras y sus dificultades. La presión mediática, la falta de privacidad y las agendas laborales pueden hacer mella en cualquier persona, y es fundamental contar con una red de apoyo sólida y de confianza para poder superar los momentos difíciles. Y también es fundamental aprender a comunicar nuestras emociones de manera asertiva, sin dejarnos llevar por la ira y la frustración. Gritar y culpar a los demás puede ser catártico en un primer momento, pero a la larga no soluciona nada, y puede incluso empeorar la situación. Lo importante es tomarse un tiempo para reflexionar, para entender lo que está pasando, y buscar soluciones constructivas para el futuro. Y en el caso de Kerem, espero que pronto pueda encontrar la paz y la tranquilidad que necesita, que pueda reconciliarse consigo mismo y con las personas que le rodean, y que pueda aprender de esta experiencia para no volver a cometer los mismos errores. Porque al final todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante, con la cabeza alta y el corazón abierto. Y hablando de seguir adelante, creo que es importante mencionar que este drama mediático también nos da una lección sobre cómo consumimos la información en las redes sociales. Es muy fácil caer en la trampa de las especulaciones, de los rumores y de las noticias falsas, y es fundamental aprender a diferenciar la información real de la que no lo es. No podemos dejarnos llevar por las pasiones y los prejuicios, y debemos ser críticos con la información que consumimos, contrastando las fuentes y buscando diferentes puntos de vista. Porque al final la verdad es subjetiva, y cada persona tiene su propia versión de la historia. Y en el caso de Kerem y Ande es muy probable que nunca lleguemos a saber la verdad completa, pero sí podemos aprender a respetar su privacidad y a evitar juzgar sus decisiones. Porque al final todos somos humanos y todos merecemos respeto, incluso las celebridades que parecen tener una vida perfecta. Y ahora, después de este análisis profundo de la situación, me gustaría compartir con ustedes mi opinión personal. Creo que es una lástima que la relación entre Kerem y Ande haya terminado, porque se les veía muy enamorados y hacían una pareja muy bonita. Pero también entiendo que las relaciones son complejas y que a veces, el amor no es suficiente. Y en cuanto a la explosión de Kerem con su manager, creo que es comprensible que el actor se sienta frustrado y enfadado, pero también creo que debe aprender a manejar sus emociones de manera más asertiva. Porque al final, gritar y culpar a los demás no soluciona nada, y puede incluso empeorar la situación. Lo importante es tomarse un tiempo para reflexionar, para entender lo que está pasando, y buscar soluciones constructivas para el futuro. Y en cuanto a nosotros como espectadores y seguidores de la vida de las celebridades, creo que debemos aprender a ser más respetuosos y a evitar los juicios de valor. No podemos dejarnos llevar por las pasiones y los prejuicios, y debemos ser críticos con la información que consumimos, contrastando las fuentes y buscando diferentes puntos de vista. Porque al final todos somos humanos y todos merecemos respeto, incluso las celebridades que parecen tener una vida perfecta. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado.
Primero hemos analizado la supuesta ruptura de Kerem con Hande y las posibles causas que llevaron a esta separación. Segundo, hemos hablado de la supuesta explosión de Kerem con su manager y del porqué de esta reacción. Tercero, hemos reflexionado sobre la importancia de cuidar nuestras relaciones personales y laborales y de aprender a comunicar nuestras emociones de manera asertiva. Cuarto, hemos hablado sobre cómo consumimos la información en las redes sociales y de la importancia de ser críticos con las noticias y los rumores. Y por último, hemos dado nuestra opinión personal sobre toda esta situación, destacando la importancia del respeto y la empatía. Y ahora sí, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad del drama de Kerem y que hayan podido sacar alguna conclusión interesante de todo esto. Recuerden que este tipo de vídeos son una forma de entretenernos y de reflexionar sobre temas que a todos nos tocan de cerca, ya sea en la vida real o a través de las pantallas. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad tan increíble. Sin ustedes esto no sería posible, así que muchísimas gracias. Y ahora me gustaría que me dejaran sus comentarios. ¿Qué les pareció todo este drama? ¿Creen que Kerem hizo bien en cortar con Hande? ¿Creen que fue justo que se desahogara con su manager? Me encantaría leer sus opiniones y abrir un debate interesante en los comentarios. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.